Estas son las noticias de Directo América en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Buenos días y comenzamos. El Papa León XIV se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en su primer día de visita al país. El pontífice también llegó al Parlamento para más encuentros con líderes en Estambul como parte de sus 3 días de recorrido antes de desplazarse al Líbano. Tenemos reporte. En Hong Kong, las autoridades afirman que el incendio está bajo control total, mientras los bomberos continúan las labores de búsqueda. Al menos 65 personas murieron y aún hay cerca de 300 desaparecidos. Las llamas fueron apagadas en 4 de los 7 bloques afectados. Y se cumplió el primer aniversario de un inestable cese del fuego entre Israel y Hezbollah. Pese a lo acordado en el papel, Tel Aviv realiza ataques selectivos casi a diario contra el grupo que amenaza con respuestas, pese a estar debilitado por la guerra que antecedió. Continúa la visita de 3 días del Papa León XIV a Turquía para conmemorar 1700 años del histórico concilio de la Iglesia primitiva, que dio origen al credo de Nicea, aún utilizado por la mayoría de cristianos del mundo. En su primer viaje internacional, el líder de la Iglesia Católica quiere hacer un llamado a la paz en Oriente Medio. Hoy se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan y otros líderes políticos en el Parlamento. Tras su paso por este país musulmán, el pontífice de 70 años irá al Líbano. Previamente nos ampliaba nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha. Pues lo hace sobre todo porque era uno de los últimos planes que tenía el último Papa, el Papa Francisco, antes de su muerte. Recordemos que este viaje ya estaba programado durante el papado de Francisco, lo que pasa que en mayo, después de su muerte, tuvo que ser cancelado. En este primer viaje, el Papa Francisco tenía programada hacer una declaración conjunta con el Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla, la gran iglesia y patriarcado de todos los ortodoxos del mundo, que son todos los patriarcados iguales, pero el de Constantinopla, Estambul, es el superior entre todos ellos. Ambos tenían que hacer una declaración en la que tenían que estipular que la Pascua tenía que ser para todos los cristianos del mundo en las mismas fechas. Recordemos que en la actualidad los ortodoxos celebran Pascua y Navidades 1 o 2 semanas después de lo que lo hacen los católicos y protestantes. Después también el Papa, primero Francisco y ahora Leo, a través de siendo él el siguiente Papa, debe buscar más diálogo, no solo con la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, sino también con las demás fes y religiones que existen en Turquía, también la Iglesia armenia, la siriaca y también, por supuesto, todos los musulmanes del país. Por eso es precisamente su primera reunión durante el día de hoy es con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con quien hablará sobre todo, según han asegurado fuentes vaticanas, de diálogo interreligioso entre musulmanes, católicos y también cristianos en todo el mundo. En otras noticias, los equipos negociadores de Ucrania y Estados Unidos se reunirían próximamente, según dijo el ministro de Asuntos Exteriores del país en guerra, Andriy Sybiha, añadiendo que Kiev se centrará en pasos específicos de las propuestas de paz. En una rueda de prensa con su homólogo letón, Vaiva Brase, Sybiha afirmó que Ucrania espera resultados concretos que permitan avanzar hacia un alto el fuego y mencionó una posible reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump. En el terreno, en tanto, Rusia reivindica la toma de una nueva localidad en el Donbass. Es de esperar que los equipos negociadores se reúnan próximamente. ¿Qué esperamos? Nuestras expectativas son resultados concretos para avanzar. Es fundamental para nosotros, y Ucrania lo ha demostrado repetidamente, lograr una tregua. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este jueves que las líneas generales del borrador del plan de paz negociado por Estados Unidos y Ucrania podrían servir de base para futuros acuerdos que pongan fin al conflicto en Ucrania. Y afirma que Rusia está lista para tener serias discusiones con una delegación de Estados Unidos la próxima semana. Afirmó también que Rusia no prevé atacar Europa y que su ejército cesaría los combates si Ucrania se retirase de los territorios reclamados por Moscú. Al mismo tiempo afirmó que sus tropas siguieron avanzando en todos los puntos del frente de batalla en el territorio ucraniano.
En otros temas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves la instauración del servicio militar voluntario, que comenzará a partir de junio de 2026. Es la primera vez desde el 96 que el alistamiento en el ejército francés volverá a regir, una decisión del Elíseo que llega en medio de la creciente tensión por Rusia, por su invasión a Ucrania. Varios países europeos también restauraron el servicio militar. Samuel Salgado Castro con los detalles. La juventud francesa tiene sed de compromiso y está dispuesta a levantarse por la patria. Esta fue la justificación del presidente Emmanuel Macron para anunciar el regreso del servicio militar a Francia luego de que hace casi 30 años Jacques Chirac anunciara su fin. Un nuevo servicio nacional será instaurado progresivamente desde el próximo verano. Este servicio persigue 3 objetivos precisos. Reforzar el pacto entre nuestra nación y nuestro ejército, reforzar la capacidad de resistencia de nuestra nación y consolidar la formación de nuestros jóvenes. Este servicio militar de 10 meses de duración será voluntario y se desarrollará exclusivamente en el territorio nacional. Los jóvenes de 18 y 19 años serán la población reclutada. El servicio militar tiene como meta reclutar a 3.000 personas en el verano de 2026, antes de alcanzar la meta de 10.000 en 2030 y 50.000 al año 2035. En Arcueil, cerca de París, estos jóvenes realizan su jornada de defensa y ciudadanía, ya obligatoria. Realizan talleres de tiro con láser, intercambios con militares y recordatorios sobre los deberes cívicos. Una inmersión breve, pero que abre el debate sobre la participación de los jóvenes en el área militar. Entre el orgullo, las cuestiones financieras y los temores relacionados con la profesión de las armas, las opiniones siguen estando divididas. La gente tiende a olvidar un poco que está en Francia y que tiene ciertas obligaciones que cumplir por estar en Francia. Creo que ese es el espíritu que se está perdiendo, por lo que creo que sería bueno volver a instaurar el servicio militar. Es más por orgullo hacia el país. Ante la creciente tensión con Rusia, varios estados de la Unión Europea ya han decidido restablecer el servicio militar voluntario. Es el caso de Bulgaria y los Países Bajos. A ellos se unirán Bélgica y Rumania el año que viene. En Hong Kong, las autoridades afirman que el incendio de un complejo residencial está bajo control total, mientras los bomberos siguen buscando desaparecidos en las torres de gran altura, que dejan al menos 65 fallecidos. Hay, en tanto, cerca de 300 personas cuyo paradero es desconocido. Ante la magnitud del siniestro, las autoridades anuncian investigaciones judiciales a profundidad. Veamos. Torres aún humeantes y una cifra de muertos en aumento. Las autoridades hongkonesas informan acerca de decenas de fallecidos y cientos de desaparecidos, sumados las cientos de personas que lo han perdido todo. Compramos este apartamento hace más de 20 años. Todos nuestros bienes estaban en este apartamento y ahora que se ha quemado por completo, ¿qué queda? No queda nada. ¿Qué se supone que debemos hacer? El fuego comenzó el miércoles en el complejo residencial Wang Fuk Court, que se compone de 8 edificios, de los que se incendiaron 7. Se estima que 900 residentes lograron evacuar a tiempo. Los servicios de emergencia han controlado la conflagración en 4 de las torres por el momento. En realidad, nuestro mayor desafío es que la temperatura en el área del incendio es muy alta y el diseño interior es muy complejo porque el andamiaje se ha colapsado y nuestros bomberos necesitan enfrentar la alta temperatura para avanzar en el terreno del incendio capa por capa. Es muy difícil para nosotros. En las restantes, los bomberos luchan sin descanso por apagar las llamas. Mi hijo es bombero. Hoy está desplegado aquí. Me dijo que subía a los pisos superiores y que temía que más de 100 personas hubieran muerto. Algunos de los que no evacuaron corren el riesgo de asfixiarse o morir de calor. Cuando bajen a la gente, podría haber más de 100. Aún no lo sabemos. Hong Kong alberga algunos de los edificios residenciales más altos y densamente poblados del mundo. Se estima que en este complejo viven alrededor de 4.800 personas. Vamos a Guinea-Bissau. Un alto mando de las Fuerzas Armadas juró como nuevo jefe del Estado interino, luego de que las tropas depusieran el miércoles al presidente Umaro Sissoco Embalo y anunciaran un alto mando militar para la restauración del orden. En principio, el general Hortan Tam lideraría el país por un año, aunque la oposición señala que el golpe de Estado que lo llevó al poder podría estar orquestado. Más detalles en el informe de Diego Bassani.
Tras la toma de las instituciones del Estado por parte de los militares, Guinea-Bissau tiene un nuevo mandatario. Este jueves, el general Horta Ntam juró como presidente interino, asegurando que liderará una transición que durará en principio un año. Acabo de jurar como presidente del alto mando militar para la restauración de la seguridad nacional y el orden público. La llegada del jefe militar al poder se da luego de que el miércoles un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas se tomara el Palacio Presidencial y depusiera al presidente Umaro Sissoco Embalo. Días antes, el país de África Occidental había celebrado elecciones presidenciales y legislativas, en donde Embalo buscó la reelección y reclamó la victoria, aunque su principal rival, Fernando Díaz, también se declaró vencedor. Ante el complejo panorama, el opositor aseguró que no está detrás del golpe de Estado y aseveró que la llegada de los militares al poder hace parte de un montaje fabricado. Simplemente quería informarles una vez más que somos el objetivo de un intento de golpe de Estado fabricado. Soy el ganador de las elecciones. Tengo informes de las mesas electorales que confirman mi victoria. Gané las elecciones. ¿Cómo podría orquestar el golpe? Después de todo, ¿quién está detrás de esto? Sissoco Embalo buscaba convertirse en el primer presidente en ser reelegido en la historia de Guinea-Bissau, un país que desde su independencia de Portugal en 1974 ha estado marcado por la inestabilidad política, experimentando varios golpes de Estado e intentos de golpes. El 27 de noviembre de 2024 entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hezbollah, tras más de un año de enfrentamientos que devastaron el sur del Líbano. Un año después, más de 80.000 personas siguen desplazadas. La tregua se mantiene solo sobre el papel. Israel realiza bombardeos selectivos casi a diario y drones sobrevuelan las aldeas fronterizas, mientras el regreso de los civiles avanza con cautela. Veamos la situación en el reportaje de nuestra corresponsal Etel Bonet. Así quedó la escuela que Farah Padran dirigió durante más de una década. La guerra del año pasado destruyó gran parte de las infraestructuras claves del sur del Líbano y frenó el regreso de los desplazados. En Mais el Jabal, Farah levantó esta escuela prefabricada para retomar las clases y animar a las familias a volver. Si no hay educación, la gente no puede pensar en regresar. La reconstrucción no es solo levantar edificios. Si la gente no siente que puede volver a la normalidad, estos pueblos fronterizos seguirán vacíos. Manal es una de las más de 80.000 personas que aún no pueden regresar al sur del Líbano. Su aldea Odeisi fue la última evacuada y sigue bloqueada por un puesto de control israelí. Sin ayudas del gobierno ni compensaciones prometidas por Hezbollah, vive en este pequeño apartamento de hotel que costea con sus ahorros. Mientras el acceso siga restringido, su retorno sigue siendo incierto. Nacimos con la guerra, nos casamos con la guerra, tuvimos hijos con la guerra y hoy seguimos en guerra. Queremos paz, queremos volver a nuestra aldea, queremos que el ejército controle el país y vivir tranquilos. Estamos cansados de la guerra. El mercado antiguo en Abatille fue golpeado por la aviación israelí. Entre escombros y dificultades económicas, los comerciantes intentan retomar su actividad. Para Mohamed Mehmed, la inseguridad y el temor a nuevos ataques complican su medio de vida. Durante la guerra, Nabatillet sufrió fuertes daños. Hasbayá, de donde vengo, hubo menos destrucción, pero el consumo allí es menor. Debemos venir aquí a vender nuestros productos. El camino es peligroso cuando Israel decide atacar. No hay distinción entre civiles o combatientes. Al cumplirse un año del alto el fuego, la vida cotidiana avanza con cautela entre puestos del mercado medio vacíos y calles vigiladas. La frontera sur sigue bajo tensión y la paz sigue siendo frágil bajo constante amenaza. Y Venezuela revocó los derechos de operación de 6 aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos al país por una advertencia de seguridad de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La autoridad civil venezolana revocó los permisos a Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Turkish Airlines y GOL. Caracas declaró en un comunicado que estas compañías se habían sumado a acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos, al suspender unilateralmente los vuelos comerciales.
Y una nave espacial rusa Soyuz MS-28 se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional este jueves, con 2 cosmonautas rusos y un astronauta de la NASA a bordo. El cohete despegó del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán a las 12:28 hora de Moscú. La tripulación pasará los próximos 8 meses en el espacio. Su regreso a la Tierra está programado para julio del 2026. Fin del informativo, siga en France 24.